se plantea, ¿voy a estar a la altura? Después de escucharlo a él, decididamente no voy a estar a la altura. Pero por lo menos voy a tratar de ser breve, especialmente porque la mesa académica me ha dado pie para desarrollar el tema de investigación y sociedad. Bien, nadie se cuestiona seriamente la forma en que se gana la vida, ¿no? Puede ser que uno sea una actriz cinematográfica, el mejor jugador del mundo, hasta antes de ayer, creo, o un líder espiritual reconocido internacionalmente, pero los científicos sí. Los científicos, los investigadores, nosotros nos cuestionamos para qué hacemos lo que hacemos y también la sociedad nos cuestiona muchas veces y está bien que sea así porque es un modo de control social. Esto es bastante antiguo y probablemente anteceda a la reforma del 18 y es que el proceso de generación o la aplicación del conocimiento que se genera siempre crea este halo, ¿no?, de que los investigadores pensamos o trabajamos alrededor de la inmortalidad del cangrejo, ¿no es cierto? Es decir, que es una vieja expresión española que se refiere a que uno dedica mucho esfuerzo, muchos recursos, mucho tiempo, mucha enjundia para algo absolutamente irrelevante que le interesa a prácticamente nadie. ¿Cómo? No, ni si, al cangrejo no le va ni le viene, es decir, va un poco para adelante y otro poco para atrás, ¿viste? No. Si nosotros repasamos los hitos de la humanidad que han sido disruptivos en la evolución, vamos a ver que hay una serie de hechos que han ido ocurriendo. Digo que han ido ocurriendo porque no es que la humanidad los ha ido desarrollando al principio demasiado conscientemente. El manejo del fuego probablemente haya sido una de las primeras cosas importantes en la evolución humana, es decir, poder decidir cuándo iniciar, controlarlo y cuándo terminar un fuego y con todas las aplicaciones, ¿no? La domesticación de las plantas. La domesticación de las plantas es lo que dio lugar a la agricultura dio lugar a los asentamientos permanentes, a la concentración poblacional, desarrollo de las ciudades, el poder. Cambió todo, cambió la política y es lo que persiste aún hoy, ¿no es cierto? La invención de la imprenta, que democratizó el conocimiento, porque hasta la invención de la imprenta el conocimiento era algo que estaba, digamos, circunscripto a núcleos, prácticamente a los monasterios, y ahí es donde se escribían los libros y eventualmente se copiaban los libros a mano. La imprenta permitió que el conocimiento se difundiera. Y actualmente, desde hace poco más de 30 años, el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Es decir, a partir del desarrollo del microchip, que permite almacenar una enorme cantidad de información, que a lo mejor una biblioteca cabe en un espacio de pocos centímetros, el desarrollo de la computadora que permite procesar esa información y el desarrollo de la fibra óptica que permite transportar esa información, ha sido un salto disruptivo que creo que todavía no hemos tomado, no sé si hemos tomado real dimensión y solo la historia va a permitir vislumbrarlo. Pero todos estos hitos tienen una dependencia absoluta del conocimiento. Ustedes me dirán, ¿y lo del fuego? ¿El manejo del fuego? Quienes desarrollaron el manejo del fuego y se basaron de alguna forma en el método científico. ¿Conscientemente? No. Evidentemente no debe haber sido muy consciente. El método científico sabemos que uno se formula preguntas. Probablemente el primer investigador en serio haya sido Sócrates, que cuando le hacían una pregunta contestaba con otra pregunta. Luego uno ante esa pregunta elabora respuestas en base a la observación, en base a los antecedentes, es decir, elabora hipótesis, luego pone a prueba esas hipótesis a través de un sistema experimental
o observacional, luego obtiene resultados, los verifica, rechaza o acepta las hipótesis y finalmente, digamos, somete esos resultados, esas conclusiones al contralor de la comunidad científica a través de publicaciones y garantiza de esa forma la difusión permanente. En el caso del fuego, evidentemente, no hubo formulaciones de preguntas, fue muy intuitivo todo, ¿no es cierto? Pero alguien intentó dar una respuesta a esa pregunta, digamos, que no era taxativa, evidentemente, a través de hipótesis que luego experimentalmente, o sea, en forma real, las llevó adelante. Y eso se verificó, porque evidentemente se pudo hacer, y luego, ¿cómo se difundió? Y se difundió en forma oral, ¿no es cierto? Pero es decir, el proceso del método científico siempre está subyacente en la generación del conocimiento. Ahora bien, ¿cuál es el problema en sí que nos desvela? Es la distancia que hay entre el conocimiento que se genera y la aplicación de ese conocimiento, es decir, la distancia que hay entre investigación y desarrollo. Veamos algunos ejemplos. El caso de la rueda. Cuando llegaron los conquistadores a América, ambas civilizaciones que se enfrentaron conocían la rueda, es decir, un objeto circular que puede girar alrededor de un eje. La diferencia es que quienes estaban en América lo conocían pero no lo aplicaban, o por lo menos nadie lo había aplicado en forma sistemática. Mientras que los que llegaban traían un historial de aplicación de la rueda, y yo le agregaría del tornillo, además, pero como un correlato, ¿no es cierto? 3.500 años de aplicar la rueda a distintos sistemas ingenieriles. Entonces, ¿cuál fue la conclusión? Los que venían sobre ruedas, por más que vinieran sobre el barco, eufemísticamente, yo diría, los que venían sobre ruedas les pasaron por encima a los que estaban sin aplicar la rueda. El cero. En la India se desarrolló por primera vez el concepto de la nada, del cero, pero se demoraron más de 1000 años en aplicarlo eso al sistema decimal. También en la India lo desarrollaron los números, que les llamamos números arábigos, porque los difundieron los árabes, ¿no es cierto? Pero pasaron más de 1000 años hasta que se aplicara. El sistema binario, que prácticamente la aplicación del sistema binario nace con la aplicación del cero, luego Leibniz lo perfecciona a fines del siglo XVII, pero recién se aplica en la segunda mitad del siglo XX para las computadoras y todo lo que es, todos esos aparatitos que tenemos en la mano todo el día y que nos traen obsesionados, funcionan a través de un sistema binario. Es decir, la distancia entre la generación del conocimiento y la aplicación es a veces demasiado larga. Entonces, la pregunta es, ¿la sociedad que sostiene a la comunidad que genera conocimiento puede esperar 1000 años? Es decir, la pregunta creo que se contesta en sí misma, prácticamente es retórica. En concreto, lo que entonces ocurre es que la academia está por un lado y el sector socioproductivo sigue funcionando por el otro. Bien. Bueno, las causas, ¿por qué este gap, esta distancia, esta grieta? Bueno, hay desconexión, en muchos casos, entre los científicos y los actores sociales. Por más que a veces los científicos, es decir, los científicos formamos parte, los investigadores somos parte de la sociedad, pero vivimos recluidos a lo mejor en nuestro reducto de trabajo y no interaccionamos a través de nuestro conocimiento con la sociedad, ni la sociedad nos requiere de ese conocimiento. A ver, en una reunión, es decir, ¿vos qué haces? Y yo soy investigador. ¿Y qué investigás? Bueno, no nos llama la atención. ¿Por qué? Porque soy investigador. ¿Qué? ¿Descubriste cómo curar el cáncer? No. Entonces ya desaparece el interés, ¿no es cierto? Es bastante choqueante.
Otra cuestión es la necesidad de una inversión inicial de riesgo. Uno en el laboratorio desarrolla experimentos. Ahora, después pasar a planta piloto es un salto y producto terminado es un salto más grande aún, ¿no es cierto? Y quien me diga que, y más en el campo de la ingeniería, que no ha estado en el medio de este proceso, realmente sería poco real. Y quizás la causa más importante es que faltan recursos humanos que medien entre el conocimiento y la aplicación. Es decir, investigadores que trabajen en empresas, lo cual implica que la empresa contrate un investigador, eso también tiene sus... o facilitadores o tecnólogos. Y entonces estamos dando vuelta alrededor de ese problema. Lo que estamos... Digo, y estoy hablando en plural porque algunos estamos pensando de que puede haber un cambio de paradigma. De hecho, en muchos casos los hay. Yo me estoy circunscribiendo al terreno de regional y con ampliación a lo nacional. Quizás gente que viene de otros lugares del mundo tenga otras experiencias y pueda hacer sus aportes. Pero en general, ¿cómo funciona la parte de transferencia de conocimiento? Generalmente es una transacción en que un sector, por lo menos en Argentina es bastante así, un sector de investigación, desarrollo, innovación, que es, digamos, en su gran proporción es estatal, genera conocimiento que es patentable o desarrollos que pueden ser adquiridos por el sector socioproductivo, es decir, una estrategia oportunista. Esto no es exclusivo de Argentina y se da en muchos lugares del mundo. La academia genera conocimiento y patentes. En Estados Unidos son los reyes de las patentes. Las universidades, el 25% de los presupuestos de las universidades, no importa si son de gestión pública o de gestión privada, el 25% de los presupuestos término medio sale de los royalties de las patentes, ¿no? ¿Y qué hace el sector socioproductivo? Y bueno, pesca, es decir, cuando ve algo que le interesa va y lo compra. Hay otra posibilidad, que es a lo que me refiero con el cambio de paradigma, es que hacer una inversión de riesgo compartido en que Estado y sector socioproductivo se asocian para generar y utilizar el conocimiento, es decir, una estrategia inversionista. Es decir, si volvemos a la pregunta inicial, es decir, o al planteamiento inicial de que, bueno, no se transfiere el conocimiento a la sociedad. Es decir, esto lleva a pensar si la ciencia es la que resuelve los problemas a la gente. Bueno, no nos confundamos, los problemas a la gente se los resuelven los políticos, ¿no? La ciencia, la investigación, provee herramientas para resolver los problemas. Pero sí es cierto que tenemos que poder ser capaces de transferir ese conocimiento. ¿Y cómo transferir? Bueno, primero tiene que haber un papel, el rol del Estado no se puede, el Estado no se puede desatender de eso, el Estado tiene que estar involucrado, tiene que seguir manteniendo el sistema científico-tecnológico, porque si no existe el sistema científico-tecnológico, se pierde una de las patas de sustento de la mesa de trabajo. Tiene que haber una actitud empresarial, de que la empresa piense que está invirtiendo a futuro, lo cual en Argentina no es algo muy sencillo porque el futuro es mañana, el presente es hoy, el futuro es mañana, pasado no sabemos. Pero también tiene que haber una actitud de la academia, del sector de investigación, de adaptarse a las necesidades del sector socioproductivo. De forma tal que, si bien esto es posible de que exista, la propuesta es desarrollar el sistema científico regional mediante articulación de las capacidades y o demandas de los organismos de ciencia y técnicas nacionales, o sea, los establecidos en el lugar, puede ser la universidad, la tecnológica, INTA, INTI, CONICET, etc., y los del Estado provincial con los del sector socioproductivo, es decir, articular las actividades.
Cuando digo el Estado provincial, me estoy refiriendo no solo al gobierno provincial, es decir, al Ejecutivo provincial, me estoy refiriendo a todos los ejecutivos, es decir, por ejemplo, los municipios. ¿Es eso posible? Porque hasta ahora ustedes dirán, bueno, esto es dialéctica, es retórica. La legislatura de Mendoza, hace un par de años, generó un consejo asesor científico-tecnológico, del cual participan en la Universidad Nacional de Cuyo, CONICET, la CONEA, la CONAE, el INTI, el INTA. Y a partir de ese consejo asesor se fueron generando algunas, digamos, iniciativas. Una de ellas ya se concretó. En marzo último se terminó de aprobar la ley de detección precoz de cáncer heredofamiliar con cobertura universal, y eso es a partir de investigaciones hechas por un instituto de CONICET y la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo, que, digamos, trabajando en conjunto con la legislatura, elaboraron un proyecto de ley. Ese proyecto de ley, digamos, fue por las dos cámaras, fue aprobado y actualmente está en manos del Ejecutivo Provincial para ser, digamos, reglamentado y que se ponga en vigencia la ley. Es decir que si los sectores nos acercamos, es posible de que haya transferencia. Pero yo quería contarles más bien una historia que tiene que ver un poco con lo personal y que es concreto sobre cómo encarar esto con empresas. Esta historia tiene aproximadamente unos 15 años. Los actores principales son el IBAM, el instituto al que yo pertenecía hasta diciembre último, Instituto de Biología Agrícola de Mendoza, que es de doble dependencia, CONICET, Universidad Nacional de Cuyo, y el Catena Institute of Wines, que es la División de Investigación y Desarrollo de Bodegas Esmeralda Sociedad Anónima, específicamente la bodega Catena Zapata. Cuando empezamos esta historia, hace unos 15 años, no existían ni el IBAM ni el Catena Institute of Wines. Digamos que había un grupo de gente, de investigadores de CONICET, trabajando en la Facultad de Ciencias Agrarias, que se puso en contacto con la gente de Catena y se empezó a hacer algo. La primera relación fue muy informal, es decir, básicamente en qué consistió, es decir, diseñamos un experimento y nos dijeron, bueno, ahí tienen los viñedos, pueden hacerlo, no hagan mucho daño. Ese, más o menos por ahí comenzó la cosa. Después de un par de años que vieron que no le habíamos estropeado significativamente la producción, empezamos a hacer convenios institucionales. Primero se hizo un convenio marco con la Universidad Nacional de Cuyo, con el correlato un convenio de vinculación tecnológica específico con la Facultad de Ciencias Agrarias. Insisto, no existían ninguna de las dos instituciones reales de ahora, que son el IBAM y el CIW. ¿Para qué se hicieron estos convenios? Con dos objetivos: formar recursos humanos calificados en el área y generar conocimiento. ¿Quién financió eso? El primer financiamiento vino obviamente del Estado. Eran proyectos financiados por FONSIT y becas financiadas por CONICET. La Universidad Nacional de Cuyo también aportó financiamiento a través de proyectos. Después de 2 o 3 años, la empresa se entusiasmó y empezó a aportar fondos a esos proyectos en forma directa o en forma combinada con proyectos del propio MinSit, proyectos, digamos, integrados. Y fundamentalmente la empresa empezó a cofinanciar becas doctorales con CONICET, que es un sistema que la empresa paga la mitad de la beca y CONICET paga la otra mitad de la beca. Son becas con objetivos más bien tecnológicos, son para hacer tesis doctorales en temas que se acuerdan con la empresa
y son de 4 años, no son de 5 como las otras becas CONICET. Bien, en cuanto a formación de recursos humanos, ¿qué es lo que se obtuvo hasta ahora? Primero empezamos con una beca de la agencia para Federico Berli. Esta fue la etapa en que nos dijeron no hagan mucho daño, pueden hacer algo de los experimentos en nuestros viñedos. Después la empresa ya a partir del 2007 cofinanció la beca doctoral de Federico Berli, que luego ingresó como investigador de CONICET. Logré convencer a la empresa que cofinanciara una segunda beca del ingeniero Rodrigo Alonso, que ahora sí está trabajando. Rodrigo trabaja para la empresa y actualmente la empresa está cofinanciando con CONICET 2 tesis doctorales de 2 profesionales que ya estaban trabajando en la empresa. Es decir, que progresivamente hemos ido avanzando en la formación de recursos humanos destinados a actuar como nexo entre la academia y la empresa. Para generar conocimiento, trabajamos en proyectos conjuntos para mejorar las calidades de uvas en relación a factores del ambiente, caracterizar clones de Malbec, identificar cepas de filoxera en Mendoza y San Juan, y trabajar sobre residuos de vinificación con aplicaciones biotecnológicas, y últimamente estamos trabajando en huella dactilar de Malbec en distintos terruños. En concreto, los resultados permitieron generar conocimiento. Esto no hay, compromisos de confidencialidad. Todos los resultados se publican en revistas científicas, es decir, la academia cumple con su rol, que es someter el conocimiento generado a la evaluación de la comunidad científica internacional y hacer la divulgación correspondiente, que era lo que planteabas de Favaloro. No hay por qué patentar y apropiarse del conocimiento. El conocimiento hay que hacerlo extensivo. Se han publicado más de 20 artículos científicos en revistas de primer nivel. Y la empresa, ¿qué ha hecho? Ha tomado ese conocimiento y lo ha aplicado en el manejo de sus viñedos, en el manejo enológico y también, huelga decirlo, en marketing, que eso también tiene su importancia. La otra cosa importante es que se formaron recursos humanos que, como dije, están actuando como nexas entre la que están dentro de la empresa. Hay un doctor en la academia que trabaja en relación con la empresa, y hay un doctor en la empresa que trabaja en relación con la academia, y hay 2 personas que están en proceso de doctorarse. Entonces, volviendo al planteamiento inicial, en este proceso, por supuesto, el Estado ha actuado como chaperón a través de subsidios y becas. Ha habido una actitud empresarial de abrirse a la posibilidad de hacer una inversión a futuro. Ha habido una actitud de parte nuestra, de la academia, de hacer cosas y de adaptarnos a las necesidades de la empresa. Y claro, vienen otras preguntas. Esto es una empresa que tiene espaldas para aguantarse eso. ¿Cómo llegamos a las pymes? ¿Cómo llegamos a los sectores de menores recursos? Bueno, ya estamos, esta experiencia que les estoy contando se está reproduciendo con otras empresas que también, algunas no son tan grandes, pero siempre estamos hablando de empresas muy consolidadas. Ya estamos estableciendo relaciones con grupos CREA para avanzar en ese sentido. Yo no sé si todos saben qué es un grupo CREA, son consorcios regionales de experimentación agrícola que tienen larga trayectoria en el país y que, hacen experimentación adaptativa básicamente, pero que están generalmente integrados por productores medianos. Y, por supuesto, ¿cómo llegamos a los sectores de menores recursos? Bueno, ahí es donde cae la propuesta nuestra, en la que hay que tratar de articular estas capacidades, digamos, de la academia con el sector socioproductivo, pero ahí es donde entra el rol del Estado provincial, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para poder apalancar a estos sectores con menor capacidad para que se puedan integrar a un sistema de este tipo. Muchas gracias.